Listo, criaturas, entonces el 5 de diciembre, ¿qué día es? Martes. Ya, es el 5, martes. Seguramente ahí me tomo el martes, todo el martes, y el jueves me tomo de 10 a 1 hasta que termine con el otro grupo. Y capaz el día antes del 4 empiezo, porque este martes de 2 está muy tarde. A esta hora voy a tomar un día ahí. El 4 va a ser. Me lo anotás para que lo el 4, esa semana del 4. Toda la semana solo examen. Ya lo guardan, el sábado en un solo día les tomo. El 4 de diciembre es lunes. El lunes, empiezo con lunes y aviso, vamos a sortear según si lo de la ¿con quién empiezo? ¿Ah? En el horario de clase. En nuestro horario de clase y en mi aula, no necesito otra. Muy bien, el final, vamos por partes. Al final lo veía. Vamos por partes, pero si ya me quieren ir poniendo la fecha al final, pero generalmente creía yo que va a ser para enero, no creo que acabemos este año, sí. Según lo que diga el calendario. El final es hermoso, ¿no? Porque tienen hartos temas. Ahí sí puedo preguntar lo que quieran. Doctor, entonces si el final va a ser en enero, ¿por qué no después entonces? No estoy diciendo que es en enero, estoy diciendo según cuándo usted cierre del calendario, cuando la programa en la carrera, a veces ha sido en enero, pero no lo sé. Estoy haciendo acotaciones que no estoy segura. ¿Este año cuándo empezamos clases? Abril. Mayo. Abril, mayo. No lo sé. Vamos por partes. Ya voy a preguntar el calendario académico, cómo va, y si es este año o este año. A lo sumo después de Navidad se pasan para Navidad estudiando para los días más serios. A la mañana senio y se relajan con fármaco. Después de fármaco se relajan con senio. Bien. El tercer parcial entonces ya está la fecha, el final está todavía, está por ¿ya? Para hoy hacemos tiroides. Voy a dar un poquito pizarra y de ahí vamos a entrar rápido, ¿ya? ¿Qué es lo que más me interesa que ustedes sepan en función tiroidea? En función tiroidea, lo más importante que tenemos que saber es que tenemos una TSH, que ya la conocen, y que la tiroides me va a producir T4 y me va a producir T3. ¿Ok? 3 cositas y ya arrancamos con el primero. 80% de T4 y 20% de T3. Condiciones normales. ¿Qué diferencia habrá entre una T4 y una T3? La T4 sabemos que es la tetrahidrotironina y esta la triyodo, pero ¿quién sabe la diferencia que hay entre ellos? Eso se lo decimos siempre. Esta es inactiva. Inactiva, pero ella es precursora. ¿Por qué digo precursora? Esa T4 que liberó mi tiroides, ¿qué tiene que pasar para que ella sea activa? Va a sufrir una desiodización y la diodinasa la van a transformar en T3. Y esa diodinasa se activa nutrigenómicamente con el zinc. Si yo doy zinc a un paciente, que fue un gran error en pandemia, sin cobre, se dupleta el cobre, ¿ya? Entonces debo dar también cobre. Y para que tiroides funcione, además, trabaja con selenio. En pandemia todo el mundo tomaba zinc, porque el zinc efectivamente él va a nutrir, además de la diodinasa, a la superóxido dismutasa. Superóxido dismutasa teníamos una mitocondrial y una citoplasmática. Cuando
libre, el ion oxidrilo, el ion superóxido. Ese ion superóxido tenía que ser neutralizado porque es un radical libre. Acá teníamos superóxido de dismutasa mitocondrial y superóxido de dismutasa citoplasmática, ¿verdad? Primeras enzimas antioxidantes, esto ya lo hemos visto antes. Esta trabajaba con manganeso y esta trabajaba con zinc. Por eso es que en COVID se daba mucho zinc para evitar los radicales libres y la inflamación. Pero siempre que ustedes usen zinc en un paciente de largo plazo, que el lado es ideal, ¿eh? Siempre tienen que usar 16:1 en su relación con el cobre. Si yo doy solo zinc a mi paciente, el cobre se depleta, se disminuye. ¿Ya? Fíjense, la relación es bajita, 16 miligramos de zinc por 1 de cobre. Esa es la relación. Generalmente hacemos 35 de zinc por 3 de cobre. Esto va junto. ¿A quién no le damos cobre? Niños y adolescentes. ¿Ya? A partir de los 18 años recién vamos a darle cobre. Niños y adolescentes no precisan de cobre. A partir de los 18 sí. Entonces acá esta biodinasa me van a depender de zinc, me van a depender de cobre y me van a depender de selenio. Si no, la T4 no se va a activar a T3. Esta es una T4 total. ¿Qué significa T4 total? Todas las T4 que hay. Cuando digo total, significa que hay una libre o no. Ya. Entonces, esta T4 total, significa que la que está libre más la que está unida a proteína plasmática. Pregunto yo, ¿quién manda de las dos? Ok, la libre. Entonces, para yo saber cómo está funcionando la tiroides del paciente, ¿qué T4 le pedirían? Tiene poca plata tu paciente y tenés que pedirle lo mínimo, pero tenés que hacer las cosas bien. ¿Cuál le voy a pedir? Ya, todo el mundo pide T4 total. ¿Por qué no me informa la T4 total? Porque la mayoría está unida a una proteína, está inactiva, está guardada. No me da idea de cómo está funcionando ahorita la tiroides. ¿Okay? O sea que yo tendría que pedir TSH, tengo que pedir T4 libre. Si tu paciente tiene dinero y puede pagar, le pide el perfil completo por una T4 total. ¿Ya? Pero la T4 libre para mí es la más importante, porque la libre es la que va a pasar gracias al zinc, gracias al cobre y al selenio a T3. ¿Estamos de acuerdo? T3 es la que actúa en los receptores y nos va a dar todas las acciones metabólicas de la tiroides. Pero ¿qué ocurre con esa T3? Acá teníamos 80 de T4 y 20 de T3. Y con esta T3 ocurre lo mismo. Tengo una T3 total, tengo una T3 libre. Y adivinen qué más hay. Una T3 reversa. Profesora, ¿qué es esto? La T3 ya ella actúa, pero la total, ¿qué significa? La total significa que está la libre más la unida a proteína plasmática más la T reversa. La T3 libre, farmacológicamente activa. Esta es la que actúa. La T3 libre. ¿La piden en el perfil tiroideo con frecuencia? No. ¿Es la más importante? Sí. De todo tiroides, ella es la que va a hacer todas las actividades de tiroides. Entonces, si yo quiero pedir lo mínimo a mi paciente para evaluar de su tiroides, voy a pedir el TSH siempre, el T4 libre y la T3 libre. ¿Esta la piden? No. ¿Qué es lo que piden usualmente? T4 total y TSH.
o por último la T3 total. No me da la información de la funcionalidad. Porque aquí, ¿qué puede pasar? Si no hay zinc, cobre, selenio, hay depresión, esta va a estar elevada y es inactiva. Entonces una T4 total va a estar bonita. Sin embargo, la actividad de la tiroides no está bien. ¿Y cómo me doy cuenta? Se llama hipotiroidismo subclínico. La TSH está ligeramente elevada, a veces ni tan elevada. Y la T4 y la T3 de momento normal. ¿Pero por qué? Porque no han pedido la clínica. ¿Ok? O sea que si yo les pregunto, ¿con qué ustedes valorarían una tiroides funcionalmente? TSH, la T4 libre, que es la que me va a dar T3, debe siempre pasar a T3, y la T3 libre. Profesora, pero acá dice reversa. De esta T3, por lo menos un 60% queda libre y entre un 30 a un 40% reversa. ¿Qué significará reversa y cuál será su objetivo? ¿Qué será reverso? Si yo les pregunto cuál es la función de la tiroides, metabolismo basal. Y si yo les pregunto qué es metabolismo basal, mi frecuencia cardíaca. Es todo el trabajo que realiza la célula. Ya. Aumenta el metabolismo basal. El metabolismo basal es todo lo que las células hacen. Tanto. Concentrémonos en el corazón. Si yo te digo, aumentémosle el metabolismo basal a tu paciente para que baje de peso, le vamos a dar un quemador con cafeína. ¿Qué efecto va a tener en su paciente? Va a tener taquicardia. Taquicardia, entonces en lugar de latir 70 veces, va a latir 80, 90, ahí sentado como están ustedes tranquilos sin hacer ejercicio, baje de peso sin hacer ejercicio. ¿A costa de quién? De taquicardia, de infarto. ¿Okay? Metabolismo basal, ¿quién lo va a controlar? La tiroides. Si yo digo hipotiroidismo, frecuencia cardíaca baja, paciente con sobrepeso, no gasta, todo lo absorbe y gasta poca energía. Entonces, enlentecimiento cerebral, necesita tiroides del cerebro para hacer sinapsis. Un hipotiroidismo severo de la mamá, cretinismo en niños, a ese extremo. ¿Okay? Sin embargo, esa T3 es la que actúa. Si esa T3 toda actuaría, viviríamos taquicárdicos todo el tiempo. Por eso es que la T3, la libre, actúa y este 30-40% no tiene ninguna actividad. Es para que no nos dé taquicardia y tiene sus receptores cardíacos. ¿Ok? Eso es lo que le dice al corazón. No le hagas caso tanto a la tiroides, yo te voy a bloquear. Le ocupo el receptor a la tiroides para cuando venga esta T3 activa, no ocupe todo el receptor. Protección cardíaca, se llama. ¿Se puede medir? Sí. Se puede medir la T3 libre y se puede medir la T3 reversa. No son tan baratitos como el otro perfil tiroideo. ¿Quedó extremadamente claro? Sí. Ya. ¿Qué más quería decir acá? Nada, eso era lo más importante. Ahora ya vamos a poner las gráficas para que yo avance a huevo. ¿Quién va a encender ese multimedia? Doctora, ¿y cómo podemos conseguir suplemento de cobre? Porque venden harto de zinc, pero de cobre nunca hay. Eso hay que hacerlo preparado. Fíjate que la industria te vende zinc, te vende gluconato, te vende inorgánico. Hay que buscar lo que lado. El biglicinato es el mejor zinc. Taurinato puede ser. Doctora, entonces la T3 reversa bloquea la T3 libre. La T3 reversa le bloquea el receptor a nivel cardíaco a la T3 activa. Solo a nivel cardíaco. Solo a nivel cardíaco. Porque él es el que va a determinar tu metabolismo basal. ¿Ya? Y la T4 para pasar a T3, ¿dónde pasa? Porque T4 hace mi tiroides. No tiene actividad de momento, porque va a hacer mi tiroides. ¿Dónde va a pasar? A T3, que es básicamente perder un yodo que después lo voy a rescatar. Pasa a nivel hepático
nivel periférico. A nivel hepático y a nivel periférico. A nivel hepático, vamos a ir avanzando y después ya vamos a intentar hacernos algunos casitos, porque eso es lo más importante. Saber interpretar uno lo aprende haciendo. ¿Qué fármaco le damos a un hipotiroidismo? Levotiroxina. ¿Y qué es la levotiroxina? T4. Sustitución o reemplazo. Entonces, ¿ella es activa o inactiva? Inactiva. ¿Quién le tendría que ayudar para siempre estar activa? 5 cobre y selenio. Manganeso no, porque ese es para la superóxido de cosas. 5 cobre y selenio. 5 cobre y selenio. 5 cobre y selenio. ¿Y quién más le ayuda a la levotiroxina? ¿Quién toma levotiroxina? O alguien de la familia. Tómelo en ayuna. ¿Quién sabe por qué se debe tomar en ayuna? Si lo tomo en ayuna, ¿cuántas horas de ayuno llevo cuando lo tomo a las 6 de la mañana? Por lo menos 8, 10, 12 o el que no hace intermitente. ¿Y cómo está la acidez del estómago? Molestosa, ácida. Levotiroxina solo se absorbe en pH ácido gástrico. Todo el mundo le interfiere su actividad, todo el mundo. Entonces te dice, en ayuna, 30 minutos no come nada y con poquita agua. ¿Por qué te dicen con poquita agua? Porque el agua va a diluir el ácido. ¿Quién tiene más acidez gástrica? ¿Un paciente joven como ustedes o unos más años? El joven, con los años, generalmente el 80% hasta el 90% de los pacientes baja mucho su acidez gástrica. Por eso el paciente se queja de distensión de gases, de que no ingira. ¿Y qué le da? Quiero morir. Una vez que es lo que hay que dar, mejorar la acidez. Eso ya lo hemos conversado. ¿Y qué va a pasar si toma inhibidor de bomba de protones con levotiroxina? La descompensa de una forma descomunal. Pacientes que venían fantásticas, sus tiroides por año. Doctora, tengo una lentitud que nunca la tuve ni cuando me diagnosticaron. A ver, muéstrame qué más están tomando. Me olvidé de contarle, fui más al gastro y y me dio el inhibidor de bomba. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender a manejar bien bonito. Todo lo que es fisiología, y eso voy a medio pasar rápido para llegar a nuestro fisiología y semio, ya lo han estudiado, ¿no? A cómo ir palpando la tiroides, como siempre hay que buscar un soplo de tiroides. ¿Qué te dice un soplo de tiroides? A veces lo escucha, es un doble positivo, un soplo muy vascularizado, generalmente es un nódulo único y generalmente no es benigno. Es bueno siempre tener su ecografía y después ya o centellografía de ser necesario si hay módulos para ver si es hipercaptante o no. TRH para hipotálamo. Hipotálamo para hipófisis, el ya que trabaja la TSH. Generalmente es esta TSH la que vamos a medir, no así la TRH. Tiroides trabajar y tiroides ACT4 y ACT3. Las dos, independiente que sean activas o inactivas, van a hacer su feedback negativo. ¿Qué es feedback negativo? Hay hormonas y le dice ya no trabajes más. O sea que, ¿cómo ustedes pueden distinguir un hipo de un hiper? Si yo tengo acá esa TSH, esta tiroides está haciendo T3 y T4. ¿Qué puede pasar en esta? Tiene que estar alta o baja, para que a esta le dice aumentate porque hay poco. Si esta está baja,
¿qué necesito yo? Que la tiroides funcione mucho. Entonces, cuando estas están bajas, viene y le dice tiroides, hazme el favor y ponte a trabajar, está vagabunda, y entonces la TSH se eleva. Si estamos hablando de 0,4 como valor mínimo hasta 5,4, hay que trabajar 5,6, casi hasta 6, no importa, vamos a poner referencia. ¿Qué es una TSH alta? De aquí para allá. Pero si esta TSH empieza a elevarse con estas normales, ese es un hipotiroidismo sufrido. Pero cuando esta está bajita, le dice tiroides, haceme más, él va para acá y para acá tengo un hipotiroidismo. O sea que el hipotiroidismo mirando TSH es mayor del valor de referencia. Mientras más grande, mayor hipotiroidismo. Si esta T3 y T4 hay mucha producción, porque esa tiroides está hiperfuncionando por algún motivo. Si hay mucho, le va a decir tiroides, échate un freno. Aquí vamos a acabar todo taquicárdico y con todo brotado. Entonces, la TSH baja. De aquí para acá, hablamos de un hipertiroidismo. Eso ya lo han estudiado, ¿no? Si no, Sí, sí. yo creo que sí, así que vamos a pasar un poquito más rápido para que veamos principalmente nuestro paro. Esta gráfica me interesa mucho. ¿Cómo es que se va a sintetizar la glándula con la hormona tiroidea? Acá tengo este es un folículo tiroideo, este es circulación sistémica. Todo va a empezar porque el yodo reducido como molécula de yodo, no como yodo, como molécula de yodo, tiene que entrar al folículo y lo hace por un transportador dependiente de energía. El transportador es sodio y yodo, ¿ya? Entra un yodo y sale el sodio. ¿Bien? Hasta ahí ya entró el yodo. El yodo es quien va a catalizar las reacciones de un aminoácido que es la tirosina para monoyodarse, monoyodotirosina. Dos monos se juntan, hacen una di más una más, tri, y dos di hacen una tetra. Vamos de nuevo. Si yo le pregunto, ¿cómo se va a formar la hormona tiroidea? Entonces no T4. ¿Qué es la T4? Tetraiodotirosina. Tetra 4. ¿Y cómo se formó? Se forman de un aminoácido que es un aminoácido no esencial que se llama tirosina. ¿Tirosina de dónde se forma? De la fenilalanina. Fenilalanina es otro aminoácido. Fenilalanina forma tirosina. Ya tengo mi tirosina. ¿Qué le falta a mi tirosina? Ponerle yodo. Cuando le pongo un yodo, se va a llamar monoyodo tirosina. Si gana otro yodo, diyodo tirosina. Si gana un tercero, o se une una mono con una di, tri. Y si se unen dos diyodo, los que tienen 2 más 2, 4. Esa es la hormona tiroidea. O sea que si yo les pregunto, este paciente no está formando su hormona tiroidea, probablemente por desnutrición. ¿Qué le suplementaría? Sal yodada. Más de sal yodada luego, porque el yodo se va a yodar, no está mal, pero él tiene desnutrición. Aminoácidos, ¿cuál le daría? Tirosina. Yo uso bastante, uso 300, 400, 500 de tirosina o fenilalanina también. Fenilalanina va a formar tirosina, después dopamina, noradrenalina. Eso lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos adrenalina? Allá por los años 20, ¿sabes? No te acuerdas nada. Entonces yo tengo que suplementarle con aminoácidos. Pueden buscar comida rica. ¿Y quién es un disruptor enzimático para que no se produzca? Contraindicado en pacientes hipotiroideos. Disruptor, ¿saben qué es disruptor?
va a interrumpir la producción de hormonas. Anote ese término, disruptor hormonal, no enzimático, no son enzimas. Disruptor hormonal para tiroides, busquen en su teléfono, disruptores hormonales para tiroides. También después lo vamos a buscar disruptores hormonales en mujeres para los estrógenos. Disruptor es que está haciendo el camino opuesto a la formación de la hormona, no la está dejando formar. Disruptores tiroideos. Disruptores hormonales, enzimáticos, tiroideos. Aquí dice que doctores no tengan llevar aceite blanco. ¿Aceite qué? Blanco, calentado, embutido, Calentados, embutidos, los aceites ya. teflón y malentado, El blog mal entrado, detergente con jabones y uso excesivo de blanco. plástico. Esa botellita donde tomamos agua, la compramos tan fresquita de la heladera, no es más que le dé el calor cuando lo traen en los botellones y ahí ya son disruptores. Pero búsquenme tiroideo. Aquí encontré pesticida, órgano florado. Pesticida órgano florado. Otro. Mercurio, cadmio. Mercurio, cadmio, la vacuna, intoxicación. Otro. Plomo, arsénico. Alimenticio, póngale a ver. Atún. Ah, Atún. el atún enlatado. Pescado, potasio. Gluten. Pone arsénico y mercurio. Ya, pescados son fantásticos. El pescado contaminado, ya lo dan por hecho que nuestros pescados vienen contaminados. Es triste la literatura, te aflige. Alimenticio. Cereales. Cereales. Sí. Hormonas El vegetales. hipotiroideo puede comer pescado, pero si trae contaminado. Ningún paciente se hipotiroideo o cualquiera que venga la contaminación de pescado es el no comen son terribles. Coloran. Ya. La soya es el principal antidiurético de la tiroides. Paciente hipotiroideo que se hace vegetariano, que coma soya alguna vez me parece fantástico, pero que no sea día por medio, digamos, de todos los días, que eso ocurre siempre en el paciente que se hace vegetariano, es su yogur a base de soya, es su comida a base de soya, su arroz es soya, ¿no? Porque lo que se vuelve medio de cremita, todo, que se llama tofu, ya. La soya es el alimento que no deberían tomar. Lo mismo el paciente que tiene Parkinson, porque no se forma su dopamina, ¿ya? Es un disruptor, porque es fenilalanina, tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina. Y acá es un disruptor para formar fluidos. Entonces, el yodo de mi comida entró por un cotransporte que usa ATP, dependiente de energía. Ya entró el yodo. Ese yodo, alguien lo tiene que transportar. Su transporte se llama pendrina. La pendrina viene y lo transporta. Ya estoy dentro del folículo. Ya estoy donde está la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser como una nodriza que ella va formando todas las moléculas yodadas de mono, tri y triyodo, ¿ya? Entonces esa pendrina lo trae. Una vez que lo trae, aquí hay una enzima mágica que es TPO, tiroperoxidasa, ¿ya? La enzima mágica de la tiroides que tenemos que aprender a medirla se llama tiroperoxidasa. Doctora, ¿qué es lo que va a hacer la tiroperoxidasa? Tiroperoxidasa nos va a dar peróxido de hidrógeno. ¿Para qué? Para que él pase a radical oxitrila y nos oxide al yodo para poder ser usado. Va a formar tiroperoxidasa, peróxido de hidrógeno, para que oxide al yodo. Oxida al yodo, gracias a quién? A la tiroperoxidasa. ¿Para qué oxida el yodo? Para que pueda ser acoplado el yodo en di, malí, tetra, mono, malí, tri. ¿Para qué? Para formar las moléculas de T3 y de T4. ¿Qué pasará si mi paciente,
laboratorio lo tienen que hacer siempre. Cuando ya hay un hipotiroidismo declarado, está declarado. ¿Qué significa? Nuestra TSH está alta. Ok. Ya T4, T3, no importa, pero TSH alta. Cuando queremos saber un poco el origen de por qué ese hipotiroidismo, pedimos anticuerpos. ¿Qué anticuerpos son los que vamos a pedir? Anti-TPO es mucho. ¿Qué es anti-TPO? Antitiroperoxidasa. ¿Qué era lo que hacía la peroxidasa? Nutría el peróxido de hidrógeno para que oxide al yodo. ¿Y para qué quiere oxidar al yodo? Para formar mono, bi, ti y tetrayodo tironina, para formar las dos hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Si no hay tiroperoxidasa, no hay peróxido de hidrógeno, ellas no se van a formar. Está la probabilidad de que mi organismo le haga anticuerpos y la destruya. Y ahí es que medimos el anti-TPO. Que si hasta 35, ahorita tengo una paciente que me escribió hace rato, doctora, ¿no será un cáncer de tiroides? ¿Por qué? Le digo, porque mi anti-TPO dice es hasta 35 y tengo 998. Eso es normal, no será un cáncer, todo el mundo piensa siempre en cáncer. No tiene ni nódulos su tiroides, ya la visto el endocrino. Le dije, no te has pedido esto, te lo voy a pedir. No, pero le digo, ni se preocupe, si los anticuerpos, esto le dice el endocrino, son positivos porque debe ser un Hashimoto. Y punto, va a vivir con eso. No, uno tiene que bajar este tipo de anticuerpos. Si yo les pregunto, ¿quién es el generador de anticuerpos? ¿Quién? Las proteínas que comí por mi comida y que pasaron en un intestino hiperpermeable, grasa. Ese es el único lugar, no. La alergia respiratoria puede ser lo que yo inhalo. Pero la mayoría de los anticuerpos, ¿quién los forma? Las proteínas. ¿Por qué se van a formar? Un intestinito hiperpermeable. No, no tiene nada que ver su intestino con su tiroides. Yo voy bien al baño. No se trata de ir bien o de ir mal al baño. ¿Okay? Entonces, este anticuerpo, si da positivo, ya es un Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto. Después de que este yodo, gracias a la tiroperoxidasa, pasó a yodo 1, entonces acá se va a formar la mono, la di, la ti y la tetra. Acá vienen y se engloba, tipo un peroxisoma, lo engloba y acá ya no lo va a alargar a circulación sistémica, ya lo larga sangre. 80% como T4, dijimos al inicio de la clase, y 20% como T3. Aquí su nodriza es la tiroglobulina. La tiroglobulina es la madre, tiene muchas ramas, acá tiene una mono, acá una di, las va juntando y va formando. Siempre y cuando la tiroperoxidasa le haya dado el yodo que precisa y ha oxidado. Esta nodriza va a ir aglutinando todas las monos, las di, las tri, las tetra. O sea que también podemos medir anticuerpos antitiroglobulina. Anticuerpos antitiroglobulina. Si lo normal es hasta 28, por dar un número, arriba de 28 ya hay anticuerpos. El paciente puede tener solo la TPO alta, anticuerpo Hashimoto. Puede tener solo la TDH, hagamos la acá en 500, positiva, también Hashimoto. Puedo tener las dos positivas, también Hashimoto. O sea que el Hashimoto, hipotiroidismo de Hashimoto, puede ser solo por la TPO, solo por la tiroglobulina o por las dos. Profesora, pero yo he visto que hay otros anticuerpos, sí señores. Este está muy complicado. Los 3 se los miden en el laboratorio. Anti la hormona de la tiroides. Anti-TSH. El anti-TSH
sale positivo, ese no es Hashimoto, es una enfermedad de Graves base 2, que generalmente terminará dando hipertiroidismo, taquicardia, exoftalmía, delgadez, generalmente hipertiroidismo. Viene el paciente y te cuenta su historia. ¿Sabe qué, doctora? Yo era hipertiroidea y comía y bajaba de peso, pero ya me temblaban las manos, entonces fui y me dijeron que era hipertiroidea. Y después me hicieron, dice, hipotiroidea y ahora tomo levotiroxina, pero yo era hipertiroidea. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tratamiento acá? El tratamiento acá generalmente se le hace yodo radioactivo y se deja hipofuncionante a la tiroides. ¿Qué es más fácil controlar? ¿Un hipotiroidismo o un hiper que te da taquicardia? El hipo de toda la vida, el otro es grave, te va a llevar a terapia intensiva. Y si es a expensa de un T3 libre, peor, te va a dar infarto, porque te aumenta tu metabolismo basal en exceso. ¿Ok? Entonces, a este anti-TSH también lo van a encontrar en la literatura como anti-TRAP. Así se le llama, anti-TRAP. Anti-TRAP es sinónimo de anti-TSH, pero es que todos los libros usan anti-TRAP. Ya ustedes saben que el anti-TRAP es anti-TSH. Si esos son positivos, ningún hipotiroidismo es Hashimoto. Esa es una enfermedad de Graves base 2. Hay que ir creando, se bloquean los receptores de la tiroides, sí, y finalmente a veces se hace hasta con radioactividad quemar toda la tiroides. Se le da material radioactivo al paciente, se lo aísla 2 a 3 días y queda cero función tiroidea. Cero es cero, incluso en un CA de tiroides. El CA de tiroides es el más benigno porque destruye la glándula y si no ha habido metástasis generalmente ahí queda. Y si yo destruí la glándula, ¿qué le toca hacer a ese paciente? ¿Qué me toca hacer para ese paciente? Reemplazar y le hago mi terapia de reemplazo. Cuando hacemos terapia de reemplazo porque se ha extraído la tiroides o se ha quemado tiroides, quemado decimos en realidad es yodo radioactivo, tenemos 2 a 3 semanas recién para empezar la terapia de reemplazo, porque las hormonas van a tener, la que ya se había formado, por lo menos 2 a 3 semanas todavía. Entonces le dice el médico al paciente, vamos a descansar, no vamos a reponer la cirugía y la voy a esperar en 10 días. Ahí hace su laboratorio y recién va a empezar su terapia de reemplazo. ¿Cuántos microgramos por día secretamos de tiroxina? Pacientes ustedes, no pacientes, alumnos normales. 88 microgramos. La dosis de levotiroxina viene de 25, viene de 50, de 75 y de 100. Y hoy ya salió hace rato la de 88, porque eso es lo que secreta el cuerpo. Más no es el problema lo que das. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuánto absorbe? ¿Y qué interacciones hay? ¿Y en qué momento lo administra? ¿Y cómo está la acidez del paciente? Ese es todo el problema. Cada que se hace, siempre empezamos dosis baja y se debe pedir cada 2 a 3 semanas examen para control hasta encontrar la dosis del paciente. ¿Cuántos anticuerpos habían entonces? 3. ¿Cuáles nos indican Hashimoto? TPO. ¿Y qué hacía la TPO? Oxida el yodo para que pueda ser utilizado por quién. La tiroglobulina para hacer la mono, para hacer la li y para hacer la T. Li es 2 más otra de 2 forma una de 4. Una de 2 más una de 1 solo forma la T3. ¿Cuánto de 4 y cuánto de T3 por DI? 80 a 20. Sí. 80% de T4 inactiva, 20% de T3. ¿Y la T3 es toda activa? No es toda activa. 40-30% de T3 reversa. ¿Para qué servía la T3 reversa? Esto no está en el libro, quizás ustedes veo que por ahí está, pero tienen que aprenderlo bien, si no, no saben interpretar y todo el mundo TSH, T4 y punto. No, T4 total no te dice nada. Bien,
Una vez que ya esta tiroglobulina formó, hay una proteólisis de la tiroglobulina y se larga ya, tiene su proteína transportadora de hormona tiroidiana. De tiroides. Doctora, Ante, la enfermedad de Graves Basedón termina en hipertiroidismo generalmente termina en hiper. y comienza normal. Generalmente termina en hiper. Y la mayoría de las veces, ¿sabes qué empiezas a hacer? Bloquea su receptor y usas beta bloqueante para que no haga taquicardia. Y lo vas mirando y le mires los anticuerpos. Muchas veces puedes controlar un poquito esos anticuerpos y dejarle con una bajita dosis. Pero en cualquier momento ese paciente descompensa y te hace taquicardia. El grade base 2 más complejo es el que es a expensas de la T3 libre. Si es a expensas de T4, no va a morir de taquicardia nunca porque es inactiva. De T3 total tampoco. Pero si el predominio es del T3 libre, ese paciente va a tener su crisis tirotoxicóxica y puede morir de infarto y va a ir a terapia. Esa es la grave. Por eso es tan importante pedir la T3 libre. ¿Qué pedirían si solo tienen 3 chances? TSH siempre, no negociable. T3 libre y T4 libre. Y si el paciente insiste, voy a hacer un sacrificio, yo quiero saber si es autoinmune o no. Autoinmune o otro puesto. Anti-TPO y anti-tiroglobulina, si es hipotiroidismo. Ahí vamos a ver. Así. ¿Saben cuándo generalmente no es autoinmune? Cuando viene menopausia, viene la edad de la pausa, se llama, ¿no? Baja pues ya la función de los ovarios, también de tiroides. Y las mujeres suelen entrar también a hipotiroidismo. Ese hipotiroidismo generalmente no es Hashimoto. Y a veces nutricionalmente lo mejora con ejercicio, con zinc, de selenio, un poquito de tiroxina. Es porque todo pausó. Menopausia no es que va a pausar solo los ovarios, todo pausa. Por eso te dicen, no, señora grande, un kilito por año, y si vas a vivir 90 años, ¿cuántos kilos debería subir de los 50 hasta los 90? Los 40, 60. Entonces no es normal. ¿Quedó claro? ¿Y por qué se da? Toda vez que tenga su paciente entrando para menopausia, siempre. Toda vez que el paciente te dice bajo mucho de peso o subo mucho de peso, perfil tiroideo. Y para ustedes el perfil tiroideo, ya saben que es TSH, T3 libre y T4 libre. Si quieren hacerle todo, fantástico. ¿Ya? Pero esas tres son las mismas. Si queremos saber si es autoinmune o no, porque si es autoinmune y sale positivo un Hashimoto, no está el levotiroxina. Tengo un paciente y le dice, acá tengo mi tablita. Y acá mis anticuerpos yo empecé con 100, ahora voy por 900, pero el doctor dice que me tengo que acostumbrar a vivir con ellos. Nada que me haga anticuerpos va a ser bueno para mí. Yo tengo que subir el título de anticuerpos o bajarlo. ¿Cómo lo voy a bajar? Tengo que buscar la causa de quién lo está subiendo. Quien lo sube son las proteínas. ¿Y por dónde entran las proteínas? ¿Por la nariz o por los ojos? Por el intestino, sí, hiperpermeable. Vamos, ese es el reto. Artritis reumatoidea son anticuerpos. ¿Por dónde entraron los anticuerpos? Adivine, buen adivinador. Sí, ya. Funciones de tiroides, voy a pasar de largo, ¿verdad? Voy a andar hasta pasado mañana. Tengo que trabajar. La TSH estimula el transporte activo. Más TSH, más transporte de iodo. Por eso más TSH, estoy entrando en hipotiroidismo, por favor, que se capte más yodo, que se capte más yodo. Y si yo quiero adelgazar, una época iban a la farmacia y se compraban la tintura de yodo. Yo tenía una tía, yo ahora pienso en esa paciente que era una niña, ¿no? Y ahora chica,
de 2 meses, 3 meses, la época de hiperactividad duraba menos que la época de depresión. ¿Qué patología es? Bipolar. Era una bipolaridad. Bueno, cuando estaba en tu época de, como ella era gorda, nunca hizo un deporte, se tomaba yodo, porque la receta era empiece con una gotita de yodo, antes no había tantas cosas para adelantar y después va subiendo hasta completar 30. Llegaban y se bajaban el frasco de yodo, y ¿qué era lo que hicieron esos pacientes? Adelgazarse. Había mucho yodo. Y después, ¿qué ocurrió? Hizo un feedback negativo y todas las pacientes de esa época que tomaban yodo terminaron hipotiroidismo. ¿Ya? O sea que un yodo en exceso va a ser bueno. El yodo, no es cualquier yodo el que debemos tomar. La Gabriel hizo alguna vez los estudios de la sangre, ¿verdad? Y ahí te dice yodada, porque no vivimos en un país que tenga mar. Si yo consumiera peces de mar o bichos de mar, ellos tienen pues alga, buena concentración de yodo, pero nuestra alimentación, ¿qué tiene de yodo? Nada es nada, me voy a comer arroz, papa, yuca, soso, asado. ¿Qué tiene de yodo? Okay. Por eso es que en nuestros países se exige que la sal sea yodada, y si encima te dicen que es yodada y no es yodada, ya estamos muertos. ¿Se entendió? Entonces, una de las funciones de la TSH es activar el transporte de yodo. Pero si llega mucho yodo, va a bloquear su actividad. Estimula la peroxidasa. ¿Cuál era la actividad de la peroxidasa? Hacer peróxido de hidrógeno. ¿Y el peróxido de hidrógeno es radical libre? No. Gracias a los protones se forma el peróxido de hidrógeno. Entonces lo he explicado muchas veces. No es radical libre, pero es una molécula tan inestable que no dura nada y él va a formar un ion oxidrilo. Y ese radical libre es el que va a oxidar al yodo. ¿Yo mejor? Ya, vamos de nuevo. Peróxido de hidrógeno no es radical libre. ¿Cómo va a oxidar? Peróxido de hidrógeno no es radical libre, pero es una molécula efímera e inestable. Rápidamente pasa a formar un radical libre, que es el ion oxidrilo. Forma 2 oxidrilos. A mí me faltó un 2. Si tiene un radical libre, ¿qué le va a hacer al yodo? Lo oxida. Ok, lo oxida para él reducirse. Lo oxida. Ese yodo oxidado es el que va a formar la hormona tiroidea. Gracias a la tiroperoxidasa. El último que va en la puerta que ya se está llegando los alumnos de la otra hora. ¿Quién entró de último al que se está durmiendo más? Ya se durmió. Bien. Entonces estimula la tiroperoxidasa. ¿Puedo tener anticuerpos de tiroperoxidasa? Sí. Y si hay anticuerpos y la destruyen, ¿voy a hacer hipo o hipertiroidismo? Hipo o hiper. Todos, vamos, hipo o hiper. Hipo. ¿Y qué apellido le doy al tiroidismo? Bien. Estimula la actividad de la proteína. Una buena reducción de determinación periodológica, es anabólica proteica. Por eso muchos nutricionistas toman levotiroxina también. ¿Para qué? Para estimular masa muscular. No es lo ideal. Los pollitos le dan, para ganar masa muscular, le dan hormona tiroidea, porque es su alimento. Estimula la desiodación. Desiodación a mono y diyodo. ¿Okay? Controla por un transporte reverso, un feedback y el exceso freno. Las hormonas tiroides, la T4 es una hormona. ¿Cuánto va a producir por día la tiroides? Muy importante, de 80 a 100, 88 generalmente. Eso lo aprenden una sola vez. Para decir, aquí no hay nada de hormona. ¿Cuánto le doy? 88 con la cubierta. La T3 es activa. Ella se produce de 30 a 40 microgramos. 20% AMP.
T4 voy a tener el 80% T3 y el 20% me lo da directo mi tiroides. 3 tipos de deshidrasa, o se llaman también diodinasa. La D1, la D2, la D3. ¿Dónde se ubica? Ahí. La D3 es la diodinasa que hace que la T4 el T3 reversa o inactiva. La D2 es tejido pardo, el tiroides, y la D1 hígado, riñón, tiroides. La T4 llega a circulación. 80% de la T4 que llega va a formar heces. 60% de ese 80% activo solamente un 60 y un 40 es la inactiva o reversa de la que ya hemos hablado. El otro 20% se va a inactivar. ¿Qué es glucuronoconjugación? Reacción de fase 2. Muy bien, reacción de fase 2. ¿Qué es desaminación oxidativa? ¿Qué enzima la va a destruir? Monoaminoxidasa. ¿A quién va a destruir a la monoaminoxidasa? Adrenalina. Okay. Bien, eso era importante. Estos mecanismos, ¿verdad? El yoduro en la célula se tiene que oxidar, fosmadil, la T3, la T4, y ahí están las cantidades que recién hemos mostrado. ¿Quién la va a transportar? ¿Cuánto tengo de T4 libre? Y esa es la que va a pasar de T4 a T3, y de ahí ya una parte va a ser activa. 5% a la albúmina. ¿Por qué? Porque la tiroides tiene su propia globulina, la tiroides no, la hormona fijadora, ¿ya? Tiene su propia 60 a 30, una prealbúmina y aquí una alfa-globulina. Mientras que la T3 libre, apenas, fíjense, con ese poquito funcionamos bien. Y tiene también ligada. ¿Cuál es la que me interesa? Libre y libre. Si pueden hacer todo, van a tener una secuencia más completa para ver dónde está el problema. Si el problema es que la T4 no pasa a T3, o si el problema es su transporte o su activación. ¿Ya? ¿Cuánto vive en circulación sistémica mi hormona tiroideana? 7 a 8 días en los eutiroideos. Si el paciente toma porque es hipotiroideo, a veces suele alargarse un poquito más incluso. O sea que si yo quiero saber si su tiroides funciona o no y le doy levotiroxina, quiero saber si ya se reguló, tengo que esperar mínimo unos 15 días y decirle que sin tomar la medicación. Toda vez que le pedimos las pruebas de tiroides al paciente, el paciente debe estar en ayuna y debe no haber tomado ese día, porque si acaba de tomar va a dar falsos positivos, porque yo acaba de tomar su hormona. Saca sangre, la lleva a su levotiroxina al laboratorio y se la toma. Si un día no toma, no va a pasar nada, porque tengo 7 a 8 días en sangre todavía. Ya está. ¿Cómo es que ella actúa? Esta gráfica está bonita. Ella tiene una acción pleiotrópica. ¿Qué significa una acción pleiotrópica? Mucha luz. Principalmente síntesis de proteína que tiene que ver con el crecimiento, con otros sistemas, con sistema nervioso central. ¿Cómo se llama? La baja en los bebés o en los niños. ¿Qué es lo que puede producir una baja en tiroides? El MIS. O sea que tiene su acción pleiotrópica en crecimiento, sistema nervioso central a nivel cardiovascular. Si está muy alta, ese paciente puede morir de una arritmia, de una taquicardia. Y a nivel de su metabolismo, obviamente, aumenta el metabolismo fisiológico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aumenta el AMPK o lo disminuye? Aumenta la cadena. ¿Aumenta el AMPK o lo disminuye? ¿De dónde sale el AMPK? Es el que inhibe a la S160. Fuerte. Es el que inhibe a la S160, que guarda los glúteos. ¿Lo aumenta o lo disminuye? Lo aumenta, ¿para qué? Para que se use el ácido graso como fuente
cuando está en exceso, ¿verdad? Bueno, las acciones, aumenta el consumo de oxígeno, obviamente, aumenta el termogénesis, mal usado muchas veces, aumenta la actividad mitocondrial, mejora la síntesis de proteína, el hidrato de carbono, dosis pequeña hace que haya glucosa, dosis muy alta va a aumentar la acción de los lípidos, la glucólisis, participa como cofactor con muchas vitaminas y glucosa. O sea que la acción de la tiroides es extremadamente pleiotrópica. Otras acciones también tenemos a nivel fetal, a nivel postnatal, para el desarrollo principalmente del sistema nervioso central. En el corazón acorta la relajación inmediata y aumenta su fuerza de contracción. En el simpático le va a estimular taquicardia, mejora la motilidad gástrica más rápido, mejora la evacuación también, tiene injerencia en otras hormonas. La regulación ya la sabemos, TDAH, TSH, feedback negativo hacia la TDAH y hacia la TSH, ¿no? Eso es lo más básico que aprenden en fisiología. Bien, hipotiroidismo, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una TSH bien alta, porque tengo poca hormona tiroidina, poca hormona tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuándo va a ser un Hashimoto? Cuando hay anticuerpos en el cuerpo. ¿Qué anticuerpo? Contra tiroglobulina. ANTPO o antitiroglobulina o ambos. Bien. Puede ser inducida por fármaco, el hipotiroidismo, sí. Disomogénesis, deficiencia de enzimas, sí, deficiencia de la tiroidinasa. El yodo radioactivo hace una destrucción de la tiroides. El tratamiento de cáncer generalmente tiroideo. Se hace la cirugía y después por la duda se hace una radiación con yodo radioactivo 131. O si sacamos la tiroides voy a hacer hipotiroidismo. Si es congénito de cretinismo. ¿Qué prueba se le hace al niño que recién nace para saber si hay hipotiroidismo? La prueba del talón tiene para muchas enfermedades, no me acuerdo ahorita exactamente cuál, pero la más importante nació esa prueba para detectar hipotiroidismo. Cuando te toca ser interno, estás en maternidad, esa mamá vino no sé de dónde, y la tenés que ir a buscar si la prueba del talón del niño dio hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros 21 días, ese niño tiene chance a revertir el cretinismo, si no quedará por él. A veces un poquito más en tiempo, pero cuanto más antes y se le hace levotiroxina y ese niño se revierte completamente. Yo tengo un niño ahorita que ya en Chile le detectaron, tiene varias inmadureces neuronales y varios términos porque lo han ido corrigiendo. La vista, el oído tiene su audífono y desde que en Chile le compensaron tiroides, él ha ido para arriba en esto. Nació como con una inmadurez neurológica que no avanzaba y el problema era la tiroides, ¿no? Entonces ya sabes, la pruebita de talón que te va a ayudar a determinar un hipotiroidismo congénito. ¿Cuál es esa prueba de talón? Así se llama, prueba de talón. Que son varias enfermedades congénitas. Una de ellas es la tiroides, el hipotiroidismo. Fenilcetonuria, son varias, ahorita no las recuerdo, después si no búsquenla. Son más de 25 y ahorita nuestro gobierno lo hace gratuitamente. Esa la tiene que hacer con una gotita de sangre, lo hace el interno, en el recién nacido. ¿Ya? Entonces ese cretinismo medicado a tiempo evita que ese niño tenga un cretinismo de por vida. Cuanto antes mejor. Pero a veces las pruebas demoran en llegar. Hasta 3 meses te dicen, pero 21 días, pero lo ideal. Hipotiroidismo, la clínica, esto no lo vamos a repetir, pero lo saben. Paciente lento, su estreñimiento a veces y piden tiroides. Todo el día tengo sueños, no parecen ni alumnos, ustedes a todito le dan
la intolerancia al frío, pero con el aire la Gabriel cualquiera puede tener intolerancia al frío, como tenía mucho calor, no conviene. Aumento de peso y ni siquiera está comiendo más que antes, hasta menos hambre y aumenta más de peso. Trastornos menstruales es extremadamente usual, ¿ya? La hiperprolactinemia puede estar asociada con hipotiroidismo. Y no sé, tengo que tener los pies y las manos siempre con un guante o con una media porque me da como, que se llama como calambre, un enfriamiento, te dice, soy hipotiroidismo, pídele prueba de tiroides. La piel seca, perdón, bradicardia, el edema periodontario. ¿Qué es bradicardia? Brad lento. ¿Qué dijo? Su psiquis lenta. Estoy lento hasta para pensar, se dice el paciente. El que sufre de hipotiroidismo cuando se descompensó, ay doctora, vengo, pues me siento en cámara lenta, me doy cuenta de las cosas y no alcanzo a razonar tan rápido y yo trabajo con números. Le pide su TSH, ¿cómo se descompensó la TSH? Que necesita más dosis o hay que ver. Más que todo, es que sabe que doctora, yo tuve una así. Me volví vegetariana y todo era soya. Era el disruptor hormonal. Los reflejos más lentos, bocio, macroglosia también, que eso lo vemos como ahí tenemos un hermoso hipotiroideo, voy a pasar de largo. ¿Qué le vamos a pedir? La TSH pedimos 100, T4 libre. Y las T3 libres para mí las ideales, más lo que todo el mundo pide primero es TSH y T4 total y de ahí va tomando baja. Esta se puede pedir la total, se puede pedir la libre, la total y la libre. Y esta, principalmente si hay cuadros de taquicardia, que hizo hipertiroidismo, generalmente empezó por el cardiólogo, porque sienta, doctora, a rato se acelera muchísimo, ya lo siente con su propia palma de la mano, su taquicardia. Ese paciente empieza por el cardiólogo y el cardiólogo sabe que va a pedir un tiroideo y lo que teníamos era un hipertiroidismo. Los anticuerpos, el anti-TPO, el antihemoglobina y anti-TSH, el anti-TAP. Acá tenemos un paciente. La TSH fíjense de 0,4 hasta 5,45 este laboratorio. ¿Qué es una buena TSH? 0,42 más 5,45, ¿cuánto es? De 2,5 más menos 5. Eso es lo ideal. La T4 libre, esta es la que más me gusta. Hasta 2 que es una T4 libre, 1, 1.2, 1.4. Y si estuviera esta en 2,9, que yo voy a pensar. Y si el paciente toma levotiroxina y está en 2,9. Mucha dosis. Claro, si la T4 es la misma hormona, está con una dosis muy alta. Acá tengo una TSH, está bonita. La T3 total, acá las unidades de medida son diferentes. Esta no la puedo comparar con esta. Esta es en nanogramos y esta es en picogramos. Este es el cilindro y esa es en ml. Siempre mirar valor de referencia. Una T3 total, pero es la suma de todo. Está bonita, 200, 250, 120. Siempre valor mitad. Esta es la que vale, la T3 libre. Generalmente hasta 4. 1,92 es una buena T3 libre. Acá tengo la T4 total, está bonita, T4 libre. Todas las pueden pedir si te da una idea de la funcionalidad. Tenemos otro paciente. ¿Qué más me descompensa tiroides? ¿Qué dice aquí? Pues cortisol. ¿Qué pasa con ese cortisol? Hombre o mujer independiente, está altísimo. Hay un hipercortisolismo. Paciente altamente estresado. Aquí está un antitrap. Un antitrap que está normal. El cortisol de 24, si tuviera, ¿a cuánto debería bajar hasta el mediodía? Hasta 12, pero aún así tan alto. Aquí tenemos un anti-TPO de hasta 40
tiroideas, pero no es autoinmune. La T3 libre es un buen valor de valor espiritual. No sé por qué han cambiado las pilas y lo está pesado y ya no sirve otra vez. Bueno, ahora vamos con los fármacos. ¿Qué hora es? ¿Qué clase tiene? Semi. ¿Ya no tienen clase? Semi tenemos. Ya, después voy a terminar el modo, porque recién vamos a utilizar levotiroxina, propiltiuracilo, carbimazol, que son los bloqueadores. Acá estamos diciendo, yo creo que sí, yo creo que lo bien. Vamos a terminar tiroides entonces el día jueves, y a la otra semana voy a hacer, creo que anticoagulante y antiagregante, y adentro en antibiótico.